Hola, bueno, como pueden ver, el video está siendo pues muy rápido porque me di cuenta muy tarde que un filtro que le había puesto, tratado de poner al micrófono, terminaba por silenciar gran parte de lo que decía. Entonces van a ser como unos aproximadamente 9 minutos en donde voy a estar más o menos diciéndole lo mismo que estaba diciéndoles ahí, pero una versión bastante reducida. Básicamente esta primera parte estaba tratando de explicar, bueno, en primer lugar estaba obviamente enseñando lo más o menos lo que hemos el día de hoy, los materiales, ¿verdad? Pero hoy en día quería hablarles, digamos, sobre el tema del arte africano. Justamente así se llamaba el en vivo a aquellas personas que lograron verlo. Entonces, ¿por qué? Porque me encontré también un pequeño trabajo que hice para el curso de Historia de África con Rina Cáceres, una de las pocas historiadoras de historia de África y del Caribe de Centroamérica, si no me equivoco, una de las dos que existen con esa especialidad y de las pocas que existen en el continente hispanoamericano. Entonces en realidad fue un gusto recibir con ella diferentes cursos, no solamente historia de África, pero bueno, es un buen trabajo. Para que sepan, en pantalla en este momento estoy enseñándole también la relación entre el surrealismo, las autoras surrealistas de arte, el arte moderno mexicano, el movimiento vanguardista de arte y la figura de María Félix. En este momento estamos viendo la galería de su fundación, en donde ven diferentes, les invito a que lo vean, digamos, diferentes pues fotografías, no, pinturas que del artista que inspiró a diferentes surrealistas, entre ellos muchas mujeres como Leonora Carrington y etcétera. Les invito mucho a que vean la galería de la fundación, ¿verdad? Y recuerden que estamos tratando de retratar una suerte de figura fantástica de María Félix, ¿verdad? Una figura, la diva, ¿no? Del cine de oro mexicano. Entonces, como les decía, esta primera parte les explicaba un poco del arte contemporáneo africano, eh, porque hice un pequeño artículo en este sentido donde también me enfocaba también en la experiencia sudamericana, ¿verdad? De la eliminación de la parte. Bueno, en primer lugar, indicarles que más o menos se pueden ubicar unas haber una relación intrínseca entre el desarrollo del arte moderno africano y la relación colonial con Europa, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, es que era un imperio depredador, el británico y el francés y tal, toda la infraestructura que convirtieron fue una infraestructura extractiva, pero bueno, también hay que decir que si bien hay ciertos elementos de sincretismo en la historia de América, pues también los hay en los imperios depredadores, y también hay mucha influencia, mucho contacto cultural de en muchos niveles. El caso del arte es el mismo, porque bueno, no podemos hablar de que existiera la misma concepción de arte, digamos, como elemento decorativo, estético, cultura, civilización, digamos, lo mismo que podemos asociar hoy en día a arte a partir de la hegemonía, ¿verdad? Del occidente, entre comillas. Bueno, esta noción llega a África en una sociedad en donde el arte era visto más como ritualístico, sacramental o utilitario, ¿verdad? Entonces, estas visiones bueno, de alguna manera chocan y dan interesantes resultados. En primer lugar, podemos ver que entonces la decolonialidad tampoco nos sirve para estudiar diferentes fenómenos africanos, porque sería de alguna manera rechazar, ¿verdad? Todos incluso esos avances, no necesariamente que trajo el imperio, pero que incluso se dan en periodos de un dinamismo social tan fuerte como es vivir, ¿verdad? En un estado colonial, ¿verdad? Las luchas anticoloniales, cómo se mezcla esto con el arte, con los discursos, etcétera, ¿verdad? Con los mismos académicos del momento, ¿verdad? Con las mismas ideas que se estaban populando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ser decolonial negaría toda la riqueza que trajo eso, incluso si sale de algo tan negativo. Sin embargo, vamos a ver la forma en la que todos esos temas se entremezclan. En primer lugar, mencionar que podemos ubicar de nuevo una influencia muy fuerte entre las potencias imperialistas en África y la influencia en el arte. Especialmente podemos ver que existe, según Abdul Sila, ¿verdad? In Contemporary Art, African Art and Multilayered History, en el del 98, nos indica que podemos encontrar aspectos de coloniales en la pedagogía, en la metodología, en las técnicas y herramientas nuevas. Hablábamos la semana pasada, como por ejemplo a partir del siglo XIX, a partir de la industria podemos encontrar nuevas pues herramientas como los pinceles y las pinturas ya mezcladas en producción industrial, ¿verdad? Entonces todo eso, los lienzos, los pinceles, las pinturas, las técnicas, la metodología, la pedagogía, los medios, los materiales, ¿verdad? Todo eso llega a pues a mezclarse con la cultura africana y produce cosas
pues dentro de eso maravillosos, ¿verdad? Obviamente ya es un elemento independiente, pero no es decolonial, ya sería postcolonial. Podemos encontrar entonces tres principales estilos de la producción, más o menos de nuevo en este periodo de mediados, finales del siglo XX, periodo de las independencias y demás, ¿verdad? Pero incluso antes, digamos, el periodo plenamente colonial. Podemos encontrar, por ejemplo, trabajos naïve de arte moderno, que según el diccionario en términos artísticos de Thames y Hobson significa el trabajo de pintores del siglo XX con un trasfondo europeo que no han recibido educación profesional. Se preguntarán qué estoy buscando en este momento. Básicamente estoy enseñándoles justamente autores naïve, como es Mwense Kibangwa, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos es que hay cierta intervención de los europeos mezclando su intencionalidad artística, decorativa, etcétera, ¿verdad? Aquí les estoy enseñando también el avance que tengo en la pintura. Esa noción, esos materiales y demás, pero tratando no de mezclar mucho la técnica, ¿verdad? Que siga siendo muy naif, que siga siendo muy inocente. Y entonces lo que son como básicamente técnicas muy... pues muy simples, pero que retratan una realidad africana que es muy propia de este imaginario, ¿verdad? Entonces es muy interesante, a pesar de que se le critica mucho de que es posible que estos profesores, ¿verdad? Que sacaban de estas mentes aleatorias, ¿verdad? De interesantes artistas, terminaban por ser ellos, los europeos, profesores que se dejaban los grandes réditos. Ahora les estoy hablando del siguiente, que sería el movimiento, que sería ya Mwense Kibangwa. Y ya lo podemos ver en un artista más, Papa Ibra Tal, ese es el que les estoy enseñando, pero Papa Ibra Tal pertenece a otros dos elementos, ¿verdad? Que es el arte asociado al movimiento de la negritud, por la liberación de lo negro, muy en torno a los temas de lo negro es bello, lo negro es hermoso, ¿verdad? Hay que volver, no diría muy reaccionario, pues no, en realidad revolucionario, porque él también mezcla con otro grupo que son los académicos. Tenemos los que están más asociados a lo político, pero también pueden estar muy relacionados a el arte académico que se produce aquí. Esta persona es entrenada en lo académico y con una ideología, ¿verdad? Pues si lo podemos ver, en realidad estas formas geométricas, estas colores, ¿verdad? Lo que nos presenta en realidad, tras de que, a ver, inspira y reinspira, porque hablamos de que hay influencia de atrás y adelante, ¿verdad? Entre Europa y demás, y África. Entonces vemos que también se inspira mucho por el arte moderno europeo, ¿verdad? Hay mucha inspiración del cubismo y demás. Y como les digo, o sea, vamos como estos tres elementos, ¿verdad? El elemento de la negritud, perdón, el elemento de lo naif, el elemento de la negritud y el elemento de los artistas académicos, pero no son excluyentes entre sí, porque tenemos elementos académicos muy mezclados con el elemento de la negritud. Lo naif sí es muy propio, ¿verdad? Pero como les digo, se le critica mucho a los profesores de estos cabecillas, ¿verdad? Aleatorias africanas, puesto que terminan por ellos dejarse el rédito y el dinero, ¿verdad? Sabiendo que esas personas tal vez tienen inexperiencia en el mercado del arte. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. En realidad, sí, lo vemos bien. El arte africano, como les decía, la conclusión es no puede escapar de su historia como tampoco lo americano, y más bien de alguna manera eliminar, ¿verdad? Todos estos elementos de la cultura africana que se entremezcla con las diferentes conexiones que tuvo con Europa, y ni hablar, por ejemplo, de pues de nuevo todo el intercambio cultural que hubo en el elemento artístico, el elemento metodológico, pedagógico, en los materiales, etcétera, significó un cambio paradigmático en lo que entendemos por el arte africano. El arte africano, y ahora sí podemos hablar propiamente de un arte africano, que muchas veces se le dice a Picasso, es que no existía tal. Bueno, hay que reconocer que a pesar de que habían estatuillas y se reconocía, y en ese sentido podemos saber desde que en un inicio, desde el puro inicio, el arte moderno sí tenía cierta influencia de las estatuillas y demás. De nuevo, hay que reconocer que antes del periodo colonial, la noción de arte era más utilitaria y ritualística en esta zona del mundo, y no tenía la misma noción de arte que tenemos hoy en día. Por lo tanto, sí, o sea, también me parece que está un poco de más decir que Picasso y el cubismo fue copiarle al arte africano porque lo vio en unas estatuillas. Me parece que está de más. Y bueno, ahorita ya vamos a empezar a ver el video normal, porque le estoy dando los retoques finales que ya después de difuminar y demás están permitiéndome darle forma otra vez a las facciones de la cara y demás con el rubor. A diferencia de Picasso, yo pues no manejo muy bien la línea, no soy una maestra del arte. Y como no soy una maestra del arte, ¿verdad?
pues trato lo mejor de hacer figuras, valga la redundancia, figurativas bastante hegemónicas, pues. Y pues nada, ahí los dejo con, ahora sí, lo que sigue del video bien, con audio. Calor, ¿verdad? Y bueno, tengo una bata y todo, entonces quería poner aire y pues no quería que estorbara tanto el sonido, pero si estorba menos así, pues así lo dejo, me dicen si les gustaba más antes, creo que así va a estar bien. Creo que así va a estar bien. Ok. Y como les decía, podemos seguir hablando un poquitito de arte africano. Y como les decía claramente, ya después de cierto tiempo, ya después de que hay... Es que a ver, eso es la otra cosa que pasa con los imperios. Mucha gente lo ve de un lado para solamente, o sea, unilateral, como lo que trae el imperio bueno o malo, depredador o generador a el lugar en donde llega. Pues, o sea, no, también está el cambio es bilateral, o sea, a donde llega también, no solamente extrae materiales y demás, gente, conocimiento, o sea, muchas cosas. Aquí voy a echarme un poco al agua. A mí me molesta un poco también los círculos hispanistas, incluso académicos, conste, incluso con personas que yo respeto mucho en el ámbito de la historiografía y demás, comunicación y otras cosas, periodismo. Bueno, perfecto. Sí, me disculpo ahí por el ventilador, pero es que está súper caliente, gente. Este es el trópico, estamos en... Técnicamente aún estamos en época lluviosa, pero sucede un fenómeno muy interesante, algo que podríamos caracterizar como un milagro de Navidad, que es que las fechas de Navidad, específicamente finales de noviembre, diciembre y demás, pasan como una suerte de veranillo de San Juan, en donde pues eso, ¿verdad? O sea, no llueve mucho, el día está precioso, es bastante fresco, de hecho, es una suerte como de vientos alisios, pero también, especialmente cuando uno está dentro de la casa, puede terminar siendo pues eso, bastante caluroso. Dependiendo de la casa, esta casa en específica es una casa bastante vieja, el techo y demás es muy caliente. Y vean, más o menos va a ver que ya repitiendo un poco el rubor, va otra vez apareciendo las facciones, pero no me arrepiento de haber primero difuminado eso. Creo que los cachillos es lo que menos me va a concentrar, por lo menos hoy. Vamos a concentrarnos hoy bastante más en la cara, en el cuerpo y demás. Aún le falta en los hombros, donde hemos puesto originalmente que no se logró diluir como quería. Ok. Voy acompañando las sombras, parece ser que lo estoy poniendo. Muy bien, no me molesta, me parece una buena idea. Porque en realidad si lo ven bien, o sea, en el cuerpo humano eso pasa, digamos, los lugares en donde uno tiene rubor, ¿verdad? Y etcétera, son, o sea, naturales, no hace falta ponérselos, qué sé yo, en los hombros uno puede notar, se quema un poquitito el sol, aquí un toquecito en la nariz, en las orejas, en las partes sí, sensibles y demás, ¿verdad? Hay como rosados, rubores naturales, por así decirlo, donde pasa la sangre, donde se quema la piel y demás, que son los que tenemos que reflejar aquí. Porque uno dice, pues solo tendría que pintar la piel de un solo color, o sea, color piel, ya sea moreno, ya sea blanco, ya sea lo que usted quiera. Pues a la hora de pintar, a ver, en la realidad también tenemos todo tipo de colores en la piel, no solamente es un color homogéneo. Pero también a la hora de pintar, por ejemplo, se nota mucho eso porque usted tiene que utilizar hasta verdes para pintar una cara. Hispanic Communist Chill Lo-Fi Girl. Sí, le faltó como una vibra ahí retro vintage y ya le da el toque de lo que soy. Chauvinista gran hispana. Vamos a ver. Chauvinista gran hispana lo digo porque en alguna carta de la vida Lenin se refirió a Stalin. Stalin no es ruso, ¿verdad? Stalin fue, ¿cómo se llama? Georgiano, parte del imperio ruso, pero no, ni siquiera de etnia de nada rusa. Es más, se dice que hasta hablaba mal el ruso y que había gente que lo humillaba y le hacía bullying por lo mismo. Y pues nada, o sea, él en algún momento, en alguna carta ahí secreta, Lenin se refirió a él como un chauvinista gran hispano. Digo, gran hispano, un chauvinista gran ruso.
lo cual es muy gracioso porque mucha gente lo interpretará como, bueno, un nacionalista de lo Putin. Pues no necesariamente de nuevo porque él no era ruso, aunque sí consideraba que por así decirlo, la etnia y la cultura que debería prevalecer en la Unión Soviética, en efecto, era la cultura y etnia gran rusas. Entonces yo me considero una chavista gran hispana, en esa misma lógica, no tanto porque, ay, España debería ser la cultura, no, porque ya eso pasó, me va a entender, ya la base de nuestra cultura es la hispana, incluso sin imposiciones imperiales y demás. La misma construcción de la misma España, la misma América, no se podrían entender la una sin la otra en lo absoluto. La misma España se crea, la idea de España, incluso, permiso, se crea en contraposición a la misma idea de América. Oh my god, permiso, es que tengo que abrirle a mi perro porque ahí está. Vamos a ver. Todo súper acomodado. ¡Salga! Espero que mi mamá haya cerrado las puertas porque me acaba de pasar de casa. También medía 1,60 y tenía una deformación en las manos que parecía que tenía los dedos como una rana. Así todo fue bajo el líder soviético después de Lenin. Ni siquiera sé si después de Lenin. O sea, técnicamente fue el... O sea, Lenin ni siquiera gobernó la Unión Soviética, por ejemplo. Solo gobernó la Rusia soviética. Y obviamente el Comintern, ¿verdad? Y estuvo a cargo de un montón de cosas y claramente no se podría entender, qué sé yo, la Unión Soviética sin los aportes de Lenin y demás. O sea, él estuvo ahí en 1922 cuando se forma y de alguna manera era el líder honorario. Pero seamos serios, gente, ya para entonces él se le había apartado bastante del poder porque estaba muy malito. Imagínense que se muere tras embolias cerebrales que no eran las primeras que le daban, por algo estaba en silla de ruedas y demás, en el 24. La Unión Soviética se crea en el 22. Él no fue un gran líder de la Unión Soviética. De la Rusia soviética es que no podría existir, ¿va a entender? O sea, la Unión Soviética sin lo que hizo Lenin. Pero eso. No sabía que me diera unos 60, pero igual hablar de eso en 1900, whatever, y las deformaciones, esa deformación le pasó por tener polio cuando él fue niño. Pobre Stalin. Espero no cagarla con lo que voy a hacer porque voy a utilizar otra vez los oscuros. Así que voy a tener mucho cuidado porque pereza cagarla. A estas alturas. Vamos a ver. Long live our Soviet motherland. ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? Vamos a ver. Ok, es más, me arrepiento. No voy a utilizar este pincel. Este pincel está, véanlo, muy grueso para lo que quiero hacer. Vamos a empezar a delinear la caritica de mi chiquita. Vamos a ver. ¡Ah! Un pelo. Ok. Este va a ser el pincel que vamos a usar. Mucho más pequeñito. ¿Hasta qué punto hay que romantizar la Unión Soviética? Vean, ya la Unión Soviética dejó de existir, ¿verdad? Entonces en realidad no importa tanto. Yo la romantizo mucho porque sí es el primer estado obrero como ya bien conformado y demás, y eso sí es como de admirar por mucho. Es el primer país que implementando medidas, digamos, socialistas logró aumentar considerablemente sus fuerzas productivas en cuestión como de nada. O sea, logró convertirse de literalmente el último bastión del feudalismo en el mundo y en Europa especialmente
pasó a convertirse en menos de 20 años o 30 años en una potencia mundial que competía con Estados Unidos, que tenía muchos más años de desarrollo, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo siento que hay muchas cosas muy romantizables de la Unión Soviética. Me gusta lo que produjo en realidad culturalmente, pero yo sí soy muy rusófila. Es innecesario totalmente romantizar la Unión Soviética. No es malo hacerlo, pero es innecesario en el sentido de que, qué sé yo, eh, de pues por una persona que no le guste tal o que sea mucho más crítica, que pues qué importa para el proyecto de la hispanidad, en qué afecta, pues afectará en la forma de gobierno que se tomará después, en cuánto se inspirará, pero que cualquier hispanista que incluso romantice la Unión Soviética como es mi persona, y de nuevo lo reconozco, sabe que no se puede gobernar de la misma manera. Parte de lo que yo admiro de la Unión Soviética es su penetración nacional, ¿verdad? Cultural en lo ruso, al punto tal de que mucha gente dice, ay, es que la Unión Soviética tal, es que era autoritaria. Gente, ellos tenían una monarquía absoluta hasta principios del siglo XX, eso es muy raro, fueron el último bastión de la feudalismo. Eh, ¿Qué más? Y luego tienen la independencia y tienen, qué sé yo, el capitalismo y otro montón de cosas. Y los tipos tienen a Putin, o sea, los tipos no se sacan su autoritarismo, o sea, les gusta. Y también porque la contraparte es que la anarquía total que existía en los periodos entre que cae la Unión Soviética y llega Putin, que es básicamente El Salvador antes de Bukele. Pandillas controlando oblas, partillas controlando estados. O sea, era un desorden total planificado desde Estados Unidos y desde los enemigos internos que luego se convirtieron en oligarcas y demás, que por qué no decirlo, tras la revolución soviética del 17 y las diferentes reformas que se hicieron, el del sistema y beneficios que se dieron, hizo que existiera toda una nueva casta que venía de la clase trabajadora, que venía de cosas humildes, no venía de la nobleza, no venía de pasados oligarcas, y aún así esta gente que fue la que se benefició del sistema económico que hicieron, que se benefició del sistema político que hicieron, esta gente fueron los que después tiraron la escalera y hicieron la reforma socialista para seguir beneficiándose. Es como por así decirlo, o sea, es que no, es esta generación que nace en la Unión Soviética, hacia la cual se le dirigen todas las políticas de bienestar social, de trabajo, de recreación, de educación, etcétera. Y son estos mal nacidos que luego llegan al poder y son los que destruyen la Unión Soviética después de que son una casta creada por la Unión Soviética. Es terrible y es bastante común de las revoluciones esto, ¿no? O sea, no es ni por mucho algo que es exclusivo de la Unión Soviética, ¿no? Yo diría que es la norma. De más de una manera, Marx no se equivocaba, aunque lo decía por otra razón, de todos los modelos políticos y también económicos tienen un fin, y el fin normalmente ¿cuál es? Pues el mismo fin de todas las tragedias griegas, un fin anunciado, y, o sea, ellos mismos crearon su propio destino, escapando del mismo destino lo crearon, ¿verdad? Muy, muy clásico de las tragedias y por qué no también las comedias griegas. Bueno, ese fenómeno lo vemos hoy en día. A ver. Está como... Sí. No, necesito uno seco. Este será. ¿Qué será? Será... Deme un segundo. Ya los atiendo, permítanme. Un momentico. Ajá. Vamos a ver, lo difuminamos bien. Ok, decente. ¿Qué es que esta nariz? Sí, ¿verdad? Siento que no. Esta nariz. Es que siento que no. Vamos a borrarla. Vamos a borrarla y vamos a rehacerla. Porque hay algo que está muy raro con esta nariz. Que necesito ver la referencia otra vez. Oh no. Oh santo padre minor. Ok. Qué risa. Padre Minor no es un santo en lo absoluto. De hecho puede que esté teniendo casos de corrupción en realidad. No recuerdo mucho el padre Minor.
pero era un padre que tenía un programa radiofónico en Costa Rica. Entonces era un padre muy famoso, todo el mundo conocía al padre Minor. Y cuando yo era niña, y yo tenía un compañero en la escuela, siempre me va a recordar, José Andrés creo que se llamaba, que decía, Santo Padre Minor, decía, igual como broma, como forma de mofa, como una forma de un niño de divertirse. Y era muy gracioso. Siempre me pareció un comentario muy gracioso. Y se me pegó y curiosamente a la gente en general lo considera bastante gracioso también porque lo paso diciendo y en el país como es parte del folclore general pues lo reciben bien pues. Pues a ver, lo decía porque era una de las cosas que mencionaba el directo hoy de Diego y Santi, ahora que estamos viendo la explosión del ejemplo de China. Sí, o sea, yo te digo, como no me parece que sea requisito romantizar la Unión Soviética, creo que hay cosas muy positivas de la Unión Soviética. No está, yo romantizo a la Unión Soviética porque yo soy medio rusófila, o sea, es que a mí me gusta mucho la cultura rusa, la literatura rusa, antes, durante y después de la Unión Soviética, a mí personalmente, y no veo nada de malo, aquellos que somos rusófilos, seguirlo siendo, o sea, y fuera de eso, también en el ámbito, qué sé yo, de estudio y demás, o sea, de nuevo, hay cosas positivas, no se pueden negar, pero digamos, sí, en efecto hay que reconocer si existe un sesgo, digamos, y en efecto muchos de nosotros sí tenemos un sesgo pro Rusia que no es bueno. O sea, no es bueno por un análisis objetivo. Pero a mí sí me gustan mucho los logros, o sea, sí me fascinan realmente los logros de la Unión Soviética. Ahora, tal vez no los romantizo porque sí soy consciente de ello. O sea, no sé si uno puede romantizar siendo consciente. No hay ningún problema si uno romantiza siendo consciente. Si uno sabe que lo que está diciendo es sesgado, si lo dice una narrativa, si lo que sabe que es como a mí me gusta, punto. O sea, no tengo por qué, no tiene por qué ser mi línea de partido. O sea, ¿en qué putas me importa a mí si con el que estoy militando le gusta Rusia o no, si le gustó la Unión Soviética o no? O sea, ya en discusiones teóricas puede ser, pero, o sea, gente que tiene que ver la Unión Soviética, que ni existe hoy en día. El modelo chino creo que, bueno, siento que aún existe y demás, para mí honestamente es muchísimo más coherente incluso con la misma teoría comunista. Mucha gente se me va a echar como encima por decir eso, pero de verdad, o sea, es que considero que todas las etapas de transición, o sea, a ver, las etapas de transición existen, y no existen porque sean necesariamente planificadas, es porque es necesario. O sea, los había dicho, el germen de la destrucción de cualquier modelo político, modelo económico, están los mismos raíces, ¿verdad?, del sistema. Pero gente, o sea, también si yo voy a avanzar de un sistema a otro, ¿qué lo hago de la nada? ¿Cambio el mundo? Pues no, el mundo cambia con bastante más lentitud de la que uno esperaría, de que uno quiere, ¿verdad? O sea, claro, a mí me gustaría me gustaría ver en vida una sociedad internacional que tenga un gobierno pacífico, mundial, donde se acaben las guerras, donde dejen de existir las clases sociales. Este mundo no diría que utópico, porque creo que es relativamente hipotéticamente, me parece que sí es factible, pero sí es idílico, ¿verdad? Que por lo menos hoy podemos verlo casi que onírico, ¿no? O sea, imposible por lo pronto, y estaría, o sea, estaría en lo correcto, es imposible por lo pronto. Pero eso no va a pasar, yo no voy a ver eso, yo no voy a ver yo no voy a ver eso, o sea, estaría de alguna manera que entonces, ¿qué es lo que necesito a corto mediano plazo? Bueno, lo que a corto mediano plazo, en el contexto que me tocó nacer, el desarrollo del materialismo político, ¿no? Que es cómo hacemos para adaptar el marxismo a cuestiones hispanas, por y para los hispanos, algo nuevo. No les gusta el nombre marxismo, no les gusta el nombre comunismo, pónganles como les dé la puta gana. Eso, los nombres son lo de menos. Y en efecto solo han servido para problemas a la hora de hablar de comunismo, porque todo el mundo dice comunismo ya tiene una idea prefabricada por Hollywood y por todo el medio, digo yo, medio de publicidad, películas de todos los países, la misma caída de la Unión Soviética, o sea, hay demasiadas cosas por las cuales, es más,
la misma participación de los partidos comunistas realmente existentes, de los militantes que sin serlo y rechazando los postulamientos teóricos, tal vez no lo saben, se dicen comunistas y sostienen las políticas más execrables del continente, ¿verdad? Ese comunismo realmente existente, que se da el nombre de comunismo, pero yo lo rechazo como tal, pues en ese caso, esos comunistas realmente existentes son una porquería. Puedo entender por qué si no les gusta la palabra comunismo no se use. La casta burocrática después de vino en una gerontocracia fue uno de sus más graves errores, además de haber perdido la línea trazada por Stalin con el revisionismo de Khrushchev, que los empujó a crecer una socialdemocracia acercándose a la Occidente. Sí, en eso estoy de acuerdo totalmente. Totalmente de acuerdo. Muy acertada esa observación. Y es que si fuese solo gerontocracia, pero o sea, yo no sé si Yeltsin necesariamente sea un viejito senil para la época donde le tocó vivir, pero los desastres que causó. Vean, gente, qué bonito que va quedando. Esa boca no me convence, no me encanta. Necesito la referencia, es que no la saqué al final. Vamos a buscarla. Eh, a ver, cargue, cargue. Válido. Ok, la nariz está mal y la boca está mal. Good to know. A ver, una línea recta acá. Oh no. Bueno. Creo que hoy, de hecho, voy a hacer algo que he hecho ya en otras situaciones, que es no pintar ni la boca ni la nariz. Porque sí son como complicados y ya me ha pasado en otras situaciones que me encanta lo que estoy haciendo, el cuadro que estoy haciendo y demás. Pero hago la nariz 20.000 veces, hago la boca 20.000 veces y termina viéndose muy raro. Y pues obvio, ¿verdad? O sea, después, o sea, hasta el óleo después de ciertas capas de pintura es un problema. Vamos a ver, esto le toca. Esto es como a ver. Sí, muy bien. Ok. Ok, aquí sí va bastante. Ok, muy interesante. Perdón que me quede callada, gente, de verdad es que es como complicado pintar, ya lo he dicho varias veces. Voy a dejar de justificarme, solo voy a nada más quedarme callada. Es práctica y técnica, sobre todo práctica, sí, sobre todo práctica.
Obviamente técnica también, o sea, y sabe que la técnica en realidad, bueno, primero es para poder manejar bien el material, o sea, que usted realmente logre plasmar la idea que usted tiene en su mente de la mejor manera posible y con la mejor combinación de los materiales, por supuesto. Pero también es cierto que pues lo más importante es la práctica porque después de cabo tal vez nadie se lo tuvo que decir, ¿verdad? Como estamos hablando ahorita de la gente que hace arte naive en África, ¿verdad? Especialmente durante la época de la colonia, pues nadie le tiene que decir a uno necesariamente, pero también es muy naive en el sentido de que las técnicas realmente no me las sé, estoy un poco pintando lo que a mí me sale ahí, como de vacilón, que me gusta, temas, o sea, temas que a mí me llaman la atención, no temas que sean particularmente representantes de mi cultura, ni mi identidad, ni mi realidad así cotidiana, pues evidentemente yo cotidianamente no veo diablillos de ninguna manera. Vamos a ver. Jesús, ¿dónde está el rosado? Aquí es el rosado. Sí, sí. Este sí, sí. Tierra marchita y eterna. Ah, qué pacífico es esto. Me dan ganas de verdad solo hacerlo y no decir mucho y no hablar demasiado. Pero es como extraño porque ustedes están aquí, me imagino que están esperando contenido. Bueno, más o menos sí vamos. Esto está viendo como un drag king, pero de una drag queen, pero relájense. Téngame paciencia, ¿ok? No me juzguen, no hemos terminado. Trust the process, dirían los gringos. Confíen en el proceso. Confía en el proceso. Mea Max, ustedes, estoy hablando de mi perro. Usted decidió salir y ahora se queda afuera, mae. Lo lamento, pero así son las cosas. Yo tampoco puedo andarme levantando por su voluntad, humanizándolo. Vieras, yo a mi perro, pues mi perro duerme dentro de mi casa. O sea, yo nunca lo he visto como algo raro. De hecho, normalmente en mi casa ha sido así. Pero hace poco estaba hablando con mi mamá y me dijo, yo no entiendo por qué usted no deja a los perros afuera. Y yo, pero o sea, ¿cuándo nos hemos dejado afuera? ¿Desde que usted nació? Y dice, claro. Desde que yo nací no los dejan afuera. Pero en mi defensa, desde que yo nací no los dejan afuera. Entonces, me parece muy feo dejarlos así como botados. Ah, tengo que volver a hacer un montón de cosas. No, este no es el color, la volví a cagar. Es este color. Mexicana hermosa, morena bendita, que tus ojos negros pongo mis apuestas en la noche oscura y eterna.
¿Qué opinan ustedes de la Virgen de Guadalupe? A mí me encantan las vírgenes y las apariciones de las vírgenes. Yo les había dicho que yo estaba obsesionada con el profesor Zunzunegui, sigue siendo el caso. Me encantó el que acaban de sacar en, de la Riva, creo que se llama el canal. Muy interesante sobre la Virgen de Guadalupe. Y muy interesante porque, créanlo o no, yo siendo historiadora, ojo, yo siendo historiadora, en realidad siempre he tenido mis dudas con respecto a estas apariciones de la Virgen María guadalupana, ¿verdad? Por esas leyendas urbanas de no se sabe cuál es el material de las pinturas, en el ojo de la Virgen se puede ver y eso o sea, siempre había tenido la duda de que si eran falsos o no, también porque nunca me ha metido a investigar a profundidad. En efecto, como dice el profesor Zunzunegui, son falsos en el sentido de que no son historia. Pero en efecto no podemos negar, a mí me parece una reflexión muy hermosa, no podemos negar de alguna manera una suerte de revelación, ¿verdad? Una suerte de... vamos a ver. ¿Cómo se pinta esta nariz? ¿Qué nariz más interesante? Ok. Esa sería la dirección. Ok, entonces yo quiero hacer tas. Y... ok, más o menos como así. Y la boca tampoco la vamos a pintar, pero la vamos a dejar más o menos dibujada. Tiene que dar... ok. Ok. O sea, yo a veces no puedo creer que esta persona está muerta, por así decirlo. Siento que María Félix es como tan importante en mi vida. No, mentira, pero como que sigo muchas páginas como de fans de María Félix en Instagram. Bueno, ya antes, pues me cerró el Instagram personal porque era demasiada notificación. O sea, mucha tontera, digámoslo así. Y ahora sí se va viendo mucho mejor. A ver, acabo de descubrir que la Virgen de Quiché está conectada con la de Guadalupe. ¿Cómo está conectada? Yo en realidad ya ahora, después de esta charla con Zunzunegui, tengo mayor claridad porque, bueno, la patrona de Costa Rica es la Virgen de los Ángeles, que también tiene una aparición. Y es muy similar también la narrativa a la de Guadalupe y a la de Guadalupe de España. Pero contame, ¿cómo está relacionada la Virgen de Quiché? Ay, huevo. Tengo que empezar a ver cómo hago para trasladar estas sesiones de pintura afuera. No solamente con hermosa luz natural, eh, vamos a ver, sino también porque, o sea, a ver, para no como ensuciar mi cuarto, gente. Ya leo lo tuyo, voy a terminar de hacer aquí el delineado.
bien relativamente. Ahora vamos con este morado muy bonito. ¿Qué hacemos? Pues, ok. Ok, más o menos así. Ahí más o menos va quedando. Ahora vamos a leer. Dice así. La Virgen... Ah, no, mentira, empieza desde antes. La historia nos dice que medio siglo... Ay, ¿qué? Medio siglo después del inicio de la conquista en las tierras ecuatorianas, los indígenas de Lumbisi, un pequeño caserío que pertenecía al pueblo de Cumbaya, desearon tener una copia exacta de la Virgen de Guadalupe. No, de Guápulo. Y la Virgen de Guápulo es una advocación mariana de Ecuador que nació en el siglo XVI a partir de la devoción de la Virgen de Guadalupe traída de Sevilla, España, entre los años de la Reina Ciudad de Quito. La Virgen de Quiché es el resultado de es una escultura tallada de madera en interpretación de la Virgen de Guápulo. Bueno, en nuestro caso, muy interesante, muchas gracias Phoebe por ese comentario. Bueno, en Costa Rica les contaba, ya a ustedes les he contado en diferentes ocasiones, creo que vos, Phoebe, estabas presente, sobre la Virgen de los Ángeles. De hecho, el 2 de agosto yo fui a hacer una peregrinación y les conté, ¿no? De la romería que se hace a la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que también es una aparición que se hace en la Puebla de Pardos, ¿verdad? De la antigua Puebla Pardos era, por así decirlo, pueblos de mulatos y de indígenas mezclados con negros, que eran artesanos y otro montón de cosas que se les indicaba que tenían que vivir fuera, ¿verdad? De los territorios donde vivían los españoles. Bueno, para no hacer la historia muy larga, ¿verdad? Se le aparece a una de estas mulatas, ¿verdad? Se supone que las mujeres de esa época, la mayoría se llamaban, y de esa zona, Juana Pereira. Entonces la tradición dice que se llama Juana Pereira, ¿verdad? O por así decirlo, como el nombre o la tumba al soldado sin nombre, ¿verdad? Como una representación de todas las mujeres campesinas y trabajadoras de la zona donde supuestamente se aparece la Virgen. Toda la historia cuenta que la Virgen se le aparece 3 veces en una roca a una niña que, bueno, originalmente piensa que es una muñeca y pronto se da cuenta que cuando se la lleva a la casa, la muñeca vuelve a aparecer en la piedra en donde se la encontró. Y entonces cuenta la leyenda que al párroco le pareció algo parecido, ¿verdad? En el sentido de que originalmente pues se la dejó en la... ¿cómo se llama? En la iglesia y bajo llave y la imagen desapareció, ¿verdad? Entonces a partir de entonces se entendió que la Virgen de los Ángeles quería que le hicieran una capilla, ¿verdad? Ahí en el lugar en donde estaba la piedra y es donde se encuentra el día de hoy la Basílica de los Ángeles. Ahora es muy interesante porque además de que tiene mucho significado en cuanto al tema de bueno, la vida independiente costarricense, ¿verdad? Otro montón, a pesar de que es una advocación, creo que es del siglo XVII, donde se supone que aparece a Juana Pereira. Aquí la caí, vamos a ver. Pero durante todo el periodo virreinal, la Virgen patrona de la provincia no era la Virgen de los Ángeles, era la Virgen de Upala. Perdón, Upala, oíme, de Ujarras. Upala. Y la Virgen de Ujarras, pues resulta y acontece que fue o financiada o directamente comprada por Felipe II, ¿verdad? Era una Virgen blanca, esta sociedad tal. Y la Virgen de los Ángeles, que es una figurita tallada de madera, ¿verdad? Que representa, tallada en piedra, una piedra negra. ¿Y dónde se aparece? Se aparece en la Puebla de Pardos. Entonces, es un folclore, ¿verdad? Obviamente, como dice Zunzunegui, no es que esto sea historia, no es que esto pasó y no hace falta que haya pasado para poder tener la fe mariana en que, pues, o que haya pasado, o que lo que sea. Pero, ¿qué es lo que creo yo? Bueno,
Después de las independencias, ¿verdad? Como que se le atribuye un carácter mucho más importante a la Virgen de los Ángeles porque tiene un carácter mucho más popular. A ver, no es que la Virgen de Ujarrás tuviese un culto exclusivo de parte de los españoles. Pues a ver, era la patrona de todo Costa Rica, los mestizos, los indios, los negros y todo eran devotos a la de Ujarrás. No hay discusión aquí. Pero donde sí ya tenemos discusión es y cuando ya se hacen los juicios de valor de que, por ejemplo, pues eso, pues es la Virgen de los pobres, que donde aparece en la Puebla Pardos, donde entonces ella quería estar con sus hijos más humildes, ¿verdad? Bueno, es una historia bellísima. Hay cierto, como diría Zunzunegui, de verdad revelada, muy hermosa en eso, ¿verdad? De todo va a estar bien, aquí está tu mamá, la madre, ¿verdad? Algunos dicen Madre Tierra, María, Madre Celestial, mujer que asciende a los cielos, esa conexión entre la tierra y el cielo, ¿verdad? Que recibe lo que da el cielo y transforma. Bueno, eso es lo que dice el profesor Susunei y yo estoy de acuerdo, pues, en general. Es una visión muy bella. Me parece que en efecto el relato de María es muy coherente, que uno se lo encuentre en otras culturas y demás, pues por eso mismo, ¿ves? Porque es cierto de verdad revelada, diría el profesor. Muy hermoso, ¿verdad? El asunto de la Virgen de los pobres, la Virgen de los humildes, la Virgen que quería estar con sus hijos, ¿verdad? Más humildes para darles cobijo. Dice saludos, gente, saludos compatriota, muy bien. Hola Bruno, qué bueno tenerlos por aquí. Bueno, creo que por hoy eso va a ser lo que trabajemos en la cara, porque no quiero abrumarla demasiado, no quiero después que se hagan como capas y capas de chorchas y demás, así que lo vamos a dejar bastante simple con los primeros trazos de las sombras, los rubores y demás. Creo que la próxima vez vamos a continuar un poco dándole forma a la cara, al cuerpo y demás a partir de estos colores, ¿verdad? Que de hecho les recuerdo que la imagen de referencia un poco es esta, ¿verdad? O sea, entonces en realidad creo que vamos relativamente bien, gente, vamos relativamente bien. Mi mente no va a quedar igual, yo aquí no estoy buscando realismo en lo absoluto, pero hey, desde la primera vez que enseñé la difuminación de la piel a esta segunda, ya ahora se ubican las facciones que se perdieron hace poco. Creo que va bastante bien. Vamos a repasar el pelo mientras tanto. Y ya después podríamos irnos desconectando, pero vamos a repasarle el pelo. Vamos a ver. De mi abuelo, de abuela, vamos a ver, decía un ciego. Vamos a ver a un paralítico correr, decía. Un chiste muy cruel. Bueno, no solo decía mi abuela, en realidad es un dicho bastante común. El chat está pausado. ¿Por qué está pausado el chat? No veo. Ya iba a preguntar si era autorretrato. Ja. Vea, mucha gente dice que yo pinto y pinto como que me pinto yo misma, me va a entender, como que me reproduzco. Algo de eso puede haber, no sé, narcisismo, no sé. Puede que ya nada más tenga facciones muy, no sé, comunes. Pero no, es María Félix. Idealmente, pues. Lo más parecido a María Félix posible. Pero incluso cuando no estoy tratando de pintar como a alguien en específico, sino como que ya pinto un muñequillo, me gusta mucho pintar muñecos con ojos grandes y bocas grandes, no sé. Y no sé, tal vez por eso me parezco, pero no, no. No, 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 no. Cuando yo es que la cosa es así, yo estudié en un conservatorio de arte. De nuevo, no conservatorio tipo esos gringos, no sé, que o es más bien como británicos de las películas donde la gente como que se queda a dormir. No, era una escuela, pues. Lo que pasa es que en las tardes, en las mañanas, esto no me gustó. En las mañanas se nos daba pues las academias, los currículum académico normal,
Y en las tardes nos daba pues arte de todo tipo. Yo por ejemplo tuve la oportunidad de estudiar y conste, era concertado, o sea, uno realmente no tiene que pagar tanto dinero por transporte y comida, que es lo que uno pagaba en realidad, no tanto el colegio, sí. Y como es un colegio artístico que mucha gente del país quiere ir, entonces de diferentes provincias se llegaba en bus. Porque mi país es muy pequeño y en lo que podría perfectamente ser una ciudad, decidimos que sea en cabecera de cuatro provincias diferentes. Pero bueno, funciona más o menos como una ciudad muy grande. Y pues nada, yo estaba en el Castella, era pues muy bonito. También siempre me gustó Tim Burton y esas cosas, ¿verdad? Bueno, la cosa es que llegó un profesor de artes plásticas con el cual pues congeniamos muy bien en realidad, o sea, me gustaba mucho su estilo, por ejemplo, pues a ver, no diría que él era caricaturista per se, o sea, qué sé yo, era artista plástico, tenía diferentes facetas y una de ellas era hacer dibujos, ¿cómo se llama esto? Pues dibujos de caricaturas de alguna manera, ¿no? O sea, no animadas. Y tenía una forma de pintarlas muy particular, parecían como muy brats, pero muy geométricas. En este momento no podría escribirlas muy bien, pero bueno, a mí me enseñó, no me enseñó a hacerlo igual a él, pero en efecto como que di, más o menos me orientó y demás. Y pues ahí me desarrollé más o menos un estilo propio que primordialmente pues dibujaba, no tanto pintaba en realidad. Pero hace poco empecé a pintar a mis muñequitas, por así decirlo. Y pues ahí vamos a... Oh, hola. Mira, mi chiquito. Salud. Ah, bueno, como esta, más o menos es como las muñecas que yo dibujo, ¿verdad? Es un poco más difícil pintarlas. Pero ven como ojos grandes, boca grande, ¿verdad? Muy brats. Bueno, él las pintaba así también, diferente, pero algo así. Y pues a mí más o menos me enseñó, me gustó mucho, lo imité. En realidad no... Sí, yo recuerdo que me daba más o menos pelota. Me decía que sí, que tal, que pintara esto, que hiciera tal. Y me contaba más o menos cómo desarrolló el dibujo. Es más, es una anécdota graciosa, o por lo menos yo lo recuerdo de forma graciosa. No sé si va a dar gracia a las personas que no estuvieron ahí, pero me decía, sí, es que, qué sé yo, estaba un momento en mi casa y era un momento donde no salía mucho y entonces empecé a hacerme mi propio estilo de dibujo, no sé si eran vacaciones o algo así, y decía, ah, no me gusta, basura, 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 hasta que ya más o menos le fue encontrando el toque de lo que le gustaba y desarrolló pues su propia cosa y pues hacía sus propias, a ver, no eran historietas, pero sí hacía como, no, sí, tal vez historietas de un solo panel o de pocos paneles, era bastante bien. A ver, es que me gusta. Este pincel no me gusta. Yo aquí en adelante no lo puedo usar más. A ver, ¿qué pincel sí me gusta? ¿Es este? Pues este sí me gusta. Vamos a ver qué tal. Téngame paciencia. Estoy pintando aquí un borde que es bastante intenso. Ay, no, no me está gustando cómo está quedando este pelo. Vamos a ver. A ver si le pongo más material. Más producto. A ver. Está un poco mejor, no mucho mejor. Qué ahuevado. Qué ahuevado cuando las cosas no salen exactamente como uno se las imaginó, ¿verdad? Suena rarísimo, ¿qué pasó? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! Se acaba de desconectar lo que estaba ahí.
Será un agente de la CIA. Así se escuchó como un poquito de estática, como y luego se quitó. Quién sabe lo que habrá sido. Vamos a ver. De Quito. Yo casi voy a Quito este año, pero terminé yendo a Argentina. La cosa es que bueno, yo voy con vuelos stand-by, que significa que voy sujeto a espacio. O sea, si hay espacio me voy y si no me quedo botada. Y resulta que iba a ir para Argentina en esa condición, ¿verdad? De que puede que me quedara botada. Y pues había transbordo en Ecuador con muy pocos campos de Ecuador a Argentina. Entonces yo dije, no, hombre, probablemente me quedo botada aquí en Quito. De ahí, pues aquí quedé. Pero por dicha, pues me pude ir a Argentina. Pues llegué a Argentina. Y estuvo muy bien Argentina. Siempre había querido conocer Argentina y Quito me queda mucho más cerca. Somos casi vecinos en realidad. O sea, sí nos divide como el Darién y Panamá y demás, pero Colombia también, no sé. Pero en términos, por ejemplo, de aguas internacionales somos vecinos. Ecuador y Costa Rica. Estamos a 2 horas de distancia. ¿Me oyó? Vamos a ver. No, 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 bájese. Bájese. No sea necio. Yo también lo quiero mucho, mi gatito, pero espérese, ya casi termino de hacer el en vivo y le doy todo el amor que quiera. Pero ahorita déjeme en paz. ¿Cuánto llevamos? 2 horas. Oh, mi gente, creo que irme desconectando. Creo que vamos a dejar esto así por ahora. Porque no sé si es... No sé qué será. Pero no me está resbalando bien. Creo que prefiero continuar cuando ya se seque un poco más lo que ya tenemos hecho. Vamos a ver si logro terminar el pelo. Voy a tratar de terminar el pelo lo más posible. No me gusta cómo está quedando el borde. No sé si es el producto. O sea, no sé. Se supone que esto es una pintura buena. Pero bueno, igual si queda mal, como les digo, es óleo. Todo tiene solución. Uf, se va poniendo mejor. A ver. Mexicana hermosa, morena bendita, que tus ojos negros. Ok. Perdón que esté tan callada, de verdad, pero bueno, es complicado, es complicado. Y vamos terminando, entonces yendo ahí como estaba quedando feillo y pues te iba a concentrarme en darle como los detallazos finales acá.
Pero bueno, espero que, a ver, yo sé que al final, esta última hora casi que no hablamos de nada, ¿verdad? Hablamos mucho más de la Virgen de Guadalupe y otra cosa. Bueno, pero algo tuvo que ver ahí también con el asunto de la hispanidad y demás, bueno, muy bonito. Pero espero que les haya gustado como la información que les traje un poco por encima, pero bueno, del arte africano, ¿verdad? El arte moderno africano del siglo XX, que es un arte que refleja la realidad de la dominación europea, la realidad de una cultura que ha sido pues, sometida a todo tipo de cambios, ¿verdad? No solamente cambios brutales. Ah, bueno, iba a decir algo polémico que al final no dije, que es que me molesta un poco que cuando se hable del imperio depredador, que fue Gran Bretaña, por ejemplo, se diga como, ay, es que el imperio español tenía estos tribunos del pueblo, cuando, qué sé yo, cuando se utiliza el ejemplo eh, de que cuando se hubiera hecho un inglés lo que hicieron los frailes, ¿verdad? Españoles, pues, que hicieron este sincretismo maravilloso, aprendiendo la lengua de la gente, aprendiendo sus costumbres. Cuando yo se ha visto que el imperio británico aprendiera las costumbres de la gente. Bueno, a ver, sí me gusta la narrativa en general de pensar que hubo muchos sincretismos sobre la base de no los vamos necesariamente a dominar porque son inferiores, vamos a quitarles sus recursos y otros, sino de crear sociedad, crear civilización, crear un sentido común de ser, de existir y demás, un compartir de costumbres, de vivencias y otro montón de cosas, ¿verdad? Eso es un poco lo que significa para el imperio español, ¿verdad? Cuando se estudia el náhuatl, cuando se estudian las costumbres indígenas, cuando se hacen los códices. Bueno, pero ¿qué pasa? Que de hecho Gran Bretaña sí lo hace, sí hace muchas de esas cosas. La mayor parte de la sociología y la antropología modernas le deben su origen a la etnografía. La etnografía literalmente una forma de dominación es tan simple y sencilla como llegar a un lugar, aprender su idioma, aprender sus costumbres con la intención directa de cómo hacemos para dominarlos, cómo hacemos para conquistarlos de la forma más fácil posible. Entonces, digamos, no hablemos de que no existieron instancias, sino más bien súper importantes que le redefinen las ciencias como las conocemos, las ciencias sociales, donde aparece, por ejemplo, tal vez la sociología no tanto, pero la antropología sí, directamente viene la etnografía, que literalmente es una forma que tenía el gobierno británico de eso, imponer, estudiar a los que iban a ser sus futuras víctimas, ¿verdad? Entonces, a lo que habría que discutir no es si el imperio británico hizo o no hizo. De alguna manera hubo mucho generador del imperio británico. Pero hizo en torno a qué? Hizo en torno a crear civilización, hizo en torno a crear comunidad, crear visión común, crear sentido común de la existencia. Lo hizo para salvar las almas de estas personas, que es un poco más lo que estamos hablando del imperio español. O lo hizo el imperio británico, por ejemplo, la construcción de una infraestructura económica para poder trasladar sus productos, para poder trasladar la materia prima que luego iba a ir a sus industrias, en los lugares donde llegaron, qué sé yo, lugar donde llegaban los británicos, lugar donde se construía ferrocarril. Uno dice, bueno, eso es generador. Lugar donde llegaban los británicos, construía ferrocarril, así de fácil. ¿Pero por qué? Porque el ferrocarril me permite a mí transportar mercancías y llevarme materia prima. Entonces, una infraestructura de extracción donde sí desarrolla las fuerzas productivas del lugar en donde llega, sí hasta cierto punto podemos decir que introduce el capitalismo, lo cual de alguna manera es progresivo, incluso según la perspectiva de Marx y Engels, que de alguna manera aplauden, ¿verdad?, la expansión de Gran Bretaña y demás, pero ni ellos podían prever el atroz trato humano y las consecuencias de la introducción del modelo capitalista a medias con la intención expresa de extraer, no de desarrollar las fuerzas productivas en igualdad de condiciones que la metrópolis. Eso lo vemos en México. En México, en la Ciudad de México, Tenochtitlan, qué sé yo, también en Guatemala, que es una capitanía dentro de la Nueva España, que está el centro en Tenochtitlan. Lo vemos en los diferentes virreinatos de la América del Sur. Ahí la infraestructura que se construye no es una infraestructura meramente extractiva. Comunidad y sentido común de la existencia, sentido común del vivir. Eso lo vemos un poco más en el caso hispanoamericano, qué sé yo, aquí Cortés llegó para quedarse, no quedó, qué sé yo, habrá de todo tipo de fraides, que sean de todo, pero la intención no era, vamos a aprender su lengua para dominarlos,
vamos a aprender su lengua para salvarlos del fuego eterno, ¿me va a entender? O sea, ¿por qué si no nos salen las lágrimas cuando leemos sobre las cifras, ¿verdad? Tan elevadas de los sacrificios ritualísticos aztecas, ¿verdad? Donde mataban a cualquier cantidad de gente al año. Y ahí podemos entender perfectamente que era la época, que era lo que pensaban, que los tipos literalmente pensaban que el mundo se iba a acabar si lo dejaban de hacer, ¿verdad? Ahí sí lo podemos entender y exculpar las miles de vidas perdidas, ¿verdad? En función de la defensa, ¿verdad? De que cada cultura responde a su contexto, etcétera. Bueno, pero no nos damos el lujo con nada que tenga que ver con la Iglesia Católica ni los poderes hegemónicos de hoy, ¿verdad? En efecto, la Iglesia Católica, especialmente en América, donde tiene una relación indiscutible con las órdenes, eso no pasa en ninguna otra parte del mundo, por cierto, en ninguna otra parte del mundo, solo en América, esto es verídico, lo pueden confirmar ustedes solos, en ninguna otra parte del mundo, y durante la época virreinal, ¿verdad? Había mayoría de las órdenes religiosas. Obviamente las órdenes religiosas dentro de los países en Europa eran minorías dentro del clero secular. Pues aquí era la gran mayoría de los sacerdotes pertenecían a órdenes, no eran seculares, los seculares eran minoría. Eso es un fenómeno que solo ocurre en América. Por eso nuestros padres, además de los conquistadores, son indiscutiblemente pues los frailes, ¿verdad? Especialmente franciscanos y jesuitas. Y yo amo a los franciscanos. Si yo tengo un hijo, definitivamente le pongo Francisco. Creo que Jorge Francisco. De hecho, mi bisabuelo se llamaba Jorge y su hijo, mi abuelo, Francisco, y mi abuelo se llama Jorge. Pero también Jorge es el nombre del conquistador español, hermano de Pedro de Alvarado, que llega con Cortés y hasta Cuba y demás. Que entiendo que es como el de los primeros... que puedo rastrear mi linaje, pues, o sea, fue familia mía, estuve ahí, oíme, mi genética estuve ahí. Entonces yo le pondría Jorge Francisco, algún hijo que le tuviese. Bueno, gente, esto es el resultado no final. Vamos a continuar el próximo martes con esto. Vamos a traer otros temas, ya ahí sí. Les iba a hablar la vez pasada sobre la iconografía demoníaca, ¿verdad? No solamente desde un punto de vista esotérico, ¿no? O sea, en la religión, el bosco, o sea, es muy común que en la cristiandad se dibujen los demonios, ¿verdad? Y han producido unas imágenes muy interesantes, tanto del cielo como de lo demoníaco, y lo demoníaco yo siento que llamaba mucho la atención de los surrealistas o de los proto-surrealistas de estilo, oh no, se me rompió esto, estilo el bosco, ¿verdad? Pero entonces, como les decía, iba a hablarles esta semana un poco más de ese arte, pero bueno, quise hablarles un poco más del arte africano. Espero que les haya gustado, espero que hayan sentido que fue una charla amena. Más o menos así es el resultado de lo que hemos podido avanzar el día de hoy. Vamos a dejarlo secando para la próxima semana. Y pues nada, gente, quiero agradecerles muchísimo por conectarse. Como siempre, sus comentarios son de lo mejor recibidos, ¿verdad? Bueno, si quieren que hable de una cosa en específica, bueno, pueden ponérmelo por comentarios, tanto en vivo como ahorita, los que están viendo esto en diferido en YouTube. Pueden mandármelo también por mis redes sociales, que también en caso de que este video esté en YouTube, pueden encontrarlo en la parte de abajo en la descripción del perfil, al igual que pueden encontrarlo en todos mis perfiles de Twitch, YouTube y lo que sea. Tengo Instagram y tengo Twitter, así que síganme. Recuerden también, si están viendo esto, dejarle like, dejar un comentario, dejar la campanilla prendida si quieren actualizaciones. Recuerden también, muy importante, si pudieran también pues dar alguna donación, el enlace siempre está en mi perfil de Twitch y también está en la descripción de abajo. Ay, muchísimas gracias. Pues nada, quiero agradecerles mucho por los comentarios, mucho por conectarse. Espero que les haya gustado todo lo que hablamos el día de hoy, espero que les haya gustado el avance que hemos hecho. Me gusta bastante, creo que pocas veces he logrado avanzar tan rápido. A la segunda ya estamos por esta fase, ¿verdad? Y creo que va bastante bien. Yo creo que ya podemos dedicarnos la próxima vez un poco menos a la definición, ¿verdad? De los sombras, rubores, luces, y más como a la definición de los detalles, tal vez, como hacia el pelo, no sé. Pero estoy viendo aquí me hizo falta un poquitito. Mejor que quede así y que la próxima arreglemos a que quede más negro y que sea más problemático después de limpiar. Pero bueno, como les digo, así más o menos queda para esta vez.
Y pues nada, muchas gracias por todo. Abrazos y hidrófonos. Besos listos. Adiós.